Cuando el bebé nace, nace sin signos vitales, lo reaniman, porque obviamente cuando... Y en ese momento pudiste estar consciente de que tu bebé había nacido. Claro, porque fue parto. Pasan los días y mi mamá fallece, luego de estar en el hospital varios ratos, le dieron varios paros respiratorios. Cuando yo llegué, que yo vi a mi papá, yo caí arrodillada, empecé a llorar. La casa estaba toda, todo el frente, todo quemado. Hoy nos acompaña una mujer empresaria, una mujer que lleva migrando 12 años de su vida junto con su familia, a quien también la vida le ha puesto pruebas inimaginables, pero quien hoy ha ido superando. Bienvenida, Jiret, a Voces que Inspiran. Hola, muchas gracias por la invitación y qué bonito que existan estos espacios donde puedas contar y ser motivación a otras personas con tu historia, con lo que has pasado, con lo que has vivido de superación, de que se pueden lograr muchas cosas en la vida y que por más pruebas que haya en el camino, por más circunstancias difíciles que haya, siempre podemos seguir adelante, que creo que es como el foco o el trasfondo de este programa, pues. Sí, de esto se basa realmente Voces que Inspiran, poder inspirar a más personas con nuestra historia, ¿no? Jiret, sabemos que desde muy niña, porque anduve por ahí investigando tu vida al más allá, y también sabemos que me has contado una pequeña parte también, que desde muy niña has tenido que superar muchas pruebas, ¿no? Desde tus 12 años asumiste una gran responsabilidad, no solo contigo misma, sino con tus hermanas. Cuéntanos un poquito de eso. En realidad fueron desde los 8, desde los 8 años. Sí, efectivamente, mi mamá cuando yo cumplí 8 años recién, fallece. Mi mamá muere de 33 años, súper joven, dejando 3 niñas huérfanas. Yo tenía 8, mi hermana la siguiente tenía 7 y la menor tenía 4 años. Mi mamá tenía una enfermedad en ese momento, en el momento que ella fallece, era como muy complejo saber lo que era una fibrosis pulmonar, que a la final viene siendo como un cáncer de pulmón. El pulmón se endurece y le cuesta respirar. Y obviamente tras un largo proceso de 2 años donde ella se enfermaba, la hospitalizaban, la volvían a dar de alta y en ese proceso de 2 años ella fallece. A partir de allí, yo quedo con mi papá, mis hermanas y quien nos cría, mi abuela paterna, que ella se hace cargo de nosotros por petición de mi mamá. Pero obviamente ya yo era como la mamá al mando, la segunda mamá de mis hermanas, porque como te digo, mi mamá estuvo 2 años enferma y en ese periodo de tiempo yo me encargué de como estar con mis hermanas, de ayudarlas, y ella poco a poco, yo asumo que ella sentía, porque ella poco a poco se fue encargando de enseñarme lo que yo necesitaba saber para poder continuar sin ella, ayudar a mis hermanas y seguir en el día a día, pues. ¿Y cómo dices tú que ella te fue enseñando? O sea, ¿qué te enseñaba? Sí, porque... ¿O cómo te preparaba, pues? Sí, porque, cuando ella la hospitalizaban, ella se iba y nosotros quedábamos con mi abuela y con mi papá en la casa. Vivíamos en una casa de 2 pisos en Venezuela, en Maracaibo, y mi abuela nos mandaba para abajo y nos quedábamos con ella y con mi papá. Y cuando la daban de alta, que ella volvía a la casa, se quedaba con nosotros en la casa. Mi papá le guindaba una hamaca, un chinchorro, ¿no? Como le dicen, en la sala. Y la casa de nosotros era así como tipo americano, cocina abierta. Y ella se acostaba allí y desde allí mi papá me dejaba como una escalera, una banqueta para que yo me subiera en los gabinetes, porque siempre he sido muy pequeña. Y pudiera alcanzar las cosas. Y ella me iba explicando, me decía, échale 1 de arroz, 2 de agua, y ella me iba explicando, y así fue como aprendí a cocinar. Ella desde la sala de la casa me explicaba y me decía, claro, mi mamá tenía un sazón increíble, que yo creo que mi hermana, la del medio, y yo lo heredamos, porque sin duda
de verdad. Y claro, no le llegamos ni a los tobillos, pero sí, de verdad, mi mamá cocinaba muy bien. Y poco a poco ella nos fue enseñando lo poco que pudo, pues en el corto tiempo que pudimos compartir con ella. ¿Y cómo te enteraste que ella fallece? O sea, ¿quién se enteró primero, tú o quién? No, bueno, estábamos muy pequeñas. Ella se enferma una última vez. La llevan en ese momento, creo que era el Adolfo Pons, al hospital. Ya había durado más del tiempo y de verdad que fue un shock porque ese día días antes recuerdo que ella nos pidió que fuéramos a visitarla. Ella nunca, mientras estaba hospitalizada, no permitía que la visitáramos. Nunca permitió que la visitáramos. Días antes de que ella falleciera, obviamente yo creo que ella sentía, ella sabía que algo estaba pasando, que ya no tenía fuerzas o algo así. Y ella le pidió a mi papá que nos llevara. Yo creo que fue la única vez que la fuimos a visitar en la clínica, en el hospital, porque nunca, no recuerdo ninguna otra vez. Y de verdad hay muchas cosas que te las puedo contar y las siento frescas, las siento, o sea, a pesar de que estaba muy chica, que uno dice, bueno, no, es complicado recordar, hay muchas cosas que sí recuerdo. Y entre ellas esa, que pocos días antes de que ella muriera, ella le pidió a mi papá que nos llevara a visitarla. Y fuimos. Y fue un shock fuerte porque cuando llegamos, mi mamá obviamente, el cáncer no perdona, te convierte en un cadáver viviente. Mi mamá estaba súper flaca. Mi mamá no era gorda, pero tampoco era flaca. Era con textura gruesa. ¿Después de cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo duraste sin verla hasta ese día? Yo creo que había pasado como un mes. Demasiado. Sí, como un mes, sí, porque ella siempre, en esos 2 años, ella la internaban 15 días, un mes, 2 meses, la daban de alta, estaba 20 días en la casa y así, o sea, era muy intermitente, pues. Bueno, y fuimos a visitarla y recuerdo, o sea, una escena bien fuerte, porque mi hermana, la menor de 4 años, cuando la vio, la condición en la que ella estaba, en una silla de ruedas, muy flaca, calavérica, mi hermana gritaba y decía, ese no es mi mamá, ese no es mi mamá. Y obviamente mi mamá se puso mal, nos tuvieron que sacar de ahí, bueno, de verdad que fue fuerte. Y luego de eso, a los pocos días también pidió que fuera mi abuela, la mamá de mi papá. ¿Ellos tenían muy buena relación? Para nada, para nada. Mi mamá siempre fue una mujer muy controladora, pudiera decirse. Y yo hasta cierto punto, todo el mundo dice, mi papá, todo el mundo dice que yo me parezco mucho a ella, o sea, que es como que yo puedo sola contra el mundo. Incluso cuando ella estaba viva, lo que puedo recordar de ella es que ella siempre andaba con sus muchachos para arriba y para abajo. Nosotras éramos 3 hembras. Y hasta cierto punto yo soy igual, yo a mi hijo no lo dejo con nadie. Y ella era así, ella podía estar muriéndose, pero ella no dejaba a sus hijas con nadie. Nosotras con ella arriba y abajo todo el tiempo, nunca nos dejaba con nadie. Okay. Entonces ella era muy protectora, quería controlar todo. Entonces con mi abuela paterna no se llevaba mal, pero tampoco se llevaba bien. Simplemente era como que nosotros vivíamos nuestra vida y aun cuando vivíamos en la misma casa. Porque mi abuela vivía en la parte de abajo y nosotros vivíamos en la parte de arriba. Pero lo sorprendente fue eso, pues que ella manda a llamar a mi abuela, habla con mi abuela. Después de todo, es que nosotros nos enteramos ya cuando estamos más crecidas, que ese momento cuando mi mamá llama a mi abuela es para pedirle que ella se quede con nosotras, si le pasaba algo. Wow, qué sorprendente, porque después de no llevarse, sí, pero obviamente poder, ¿no? Mi mamá estaba consciente de que mi abuela era la mejor opción, porque su mamá, la mamá de mi mamá, mi mamá tiene 11 hermanos, éramos como 50 primos, 40 primos, una cosa así, era mucha gente. No iba a prestar la suficiente atención como se debía. Exacto, en cambio por parte de padre, mi abuela solamente tenía 4 hijos, solamente los 2 mayores estaban casados y teníamos, o sea, éramos nosotras 3 y mi tío tenía ya su hija mayor, o sea, éramos muy pocos, ¿me entiendes? Entonces, y mi abuela sí, o sea, bueno, hoy soy lo que soy gracias a mi abuela, pues no fue una mala decisión la que ella tomó. Yo me imagino que como madre ella intuyó y vio algo en mi abuela que sabía que nos iba a hacer mucho bien. Porque, o sea, hoy estoy donde estoy y soy lo que soy gracias a mi abuela que nos forjó un camino, nos continuó el camino que mi mamá llevaba, pues. Okay.
Entonces, bueno, pasan los días y mi mamá fallece, o sea, luego de estar en el hospital varios ratos, le dieron varios paros respiratorios. Oh, Dios. Y bueno, no soportó más y fallece. Incluso ese día lo recuerdo porque recuerdo que estábamos en la casa y mi papá llegó con la camioneta, con todas las cosas que ella tenía en el hospital. Y recuerdo que mi hermana, la del medio, y yo gritábamos de alegría, llegó mami, llegó mami. O sea, como que si ya hubiese vuelto, que lo hubiesen dado de alta. Y mi papá nos llama y nos siente y nos explica, miren, niña. O sea, obviamente, nosotras desde que nacimos en el Evangelio. Mi papá es pastor evangélico. Okay. Mi mamá también tenía conocimiento de la iglesia. Íbamos a la iglesia todos los domingos y mi papá nos trató de explicar de la forma más amable que se le puede explicar a una niña de 8 y 7 y 4 años que su mamá había fallecido. O sea, su mamá se fue al cielo. ¿Recuerdas esas palabras? Su mamá se fue al cielo, recuerden que su mamá estaba sufriendo, ella no va a sufrir más, Dios es bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, tal. Obviamente ya yo tenía un poco más de lucidez en ese momento. A mí sí me afectó, yo arranqué a llorar, mi hermana la del medio también, pero la pequeña, en su inocencia, ella también decía, pero si mami estaba mal. Oh, era muy ahora consciente. ahora va a estar bien, decía, y no estaba tan mal ella, porque de verdad que mi mamá sufrió mucho con esta enfermedad, porque, o sea, el hecho de sentirse ahogado, de quedar de pronto y no poder respirar, es fuerte, entonces, por una parte uno como que sí, ¿Para qué es seguir verdad. así? Es verdad, sí. ¿Y cómo tomaste tú ese momento? Ok, tu papá ya te dijo, tu mamá falleció y... Ok, el primer día como que no lo logras asimilar muy bien, ¿no? Pero el resto de días, ¿qué sentías tú o tus hermanas? Si supieras que esas partes de mi vida como que no existen. O sea, no te puedo decir, o sea, me sentía así, o sea, yo puedo recordar esos momentos traumáticos de shock. ¿Me entiendes? Sí. Pero el lapso que pasó de, como decirte, como desde los 8 hasta los 10 años, o sea, te puedo decir que sí, que fue duro, que, o sea, por muchas cosas que vivimos, obviamente no tienes a tu mamá, que es la persona que siempre te defiende, que está contigo, tal. Sin embargo, bueno, teníamos a mi abuela, tenemos 2 tías que se portaron como unas madres para nosotras también. Ellas estaban solteras, vivían con mi abuela. E incluso, o sea, yo soy periodista, yo me gradué en la Universidad del Zulia en Venezuela, siguiendo el ejemplo de una de mis tías. Mi tía también es periodista, o sea, en mi casa somos 3 periodistas, mi tía, la menor de mis tías, yo y mi hermana menor. Entonces es como el ejemplo que seguimos. Legado que te ha dejado. Exactamente. Wow. Jiret, en el momento en que decides tomar esa responsabilidad tan fuerte, ¿cómo te sentías tú al llevarla? O sea, al llevarla y cargar con ello, porque pues imagínate tú siendo la mayor y tener que explicarle a tus hermanas, claro, con el apoyo de tu abuela, de tu papá y todo, pero pues aún tú no dejabas de ser la cabeza, ¿no?, de tus hermanas. Sí, bueno, si supieras que hay algo que sí recuerdo que fue también bien traumático. O sea, yo creo que yo lo que recuerdo más de eso son los momentos, así como te digo, de shock, que fue con mi hermana menor. Porque obviamente cuando muere mi mamá, mi hermana menor se apega mucho a mi papá. Oh, yeah. Muchísimo. Y mi papá obviamente tenía que trabajar. Y ella lloraba. Mi hermana menor se hacía pipí en la cama como hasta los 8 años. Se hizo pipí en la cama. Oh. Y lloraba y teníamos conflictos con ella porque ella no se quería quedar con mi abuela, quería estar siempre con mi papá, no lo quería dejar, se le arreguindaba de las piernas. Y obviamente todo eso generaba un conflicto en toda la casa porque mi abuela se desesperaba, mi papá se tenía que ir, se le hacía tarde. Entonces eso sí fue duro y o sea, yo siento que después que pasó eso, mi hermana la menor hizo muchos lazos muy fuertes conmigo. Uh-huh. Incluso ella hasta el sol de hoy, ella siempre dice que, o sea, que hay muchos momentos en donde ella me dice que yo soy como su ejemplo, que ella siempre, o sea, quiere que yo me sienta orgullosa de ella. Uh-huh. Entonces es como una responsabilidad, pues, ¿me entiendes? O eres sea, su orgullo y eres como su espejo, ¿no? Exactamente, exactamente. Como esa niña nunca dejó de soñar.
esa niña de 12 años, de 8, perdóname, quien enfrentó este duelo, ¿no? Esta responsabilidad. Esta niña fue a la universidad, se graduó, se enamoró, por supuesto, del hombre que todavía camina contigo de la mano, con un bonito hogar, ¿no? Decidieron migrar por primera vez. ¿Por qué tomaron esta decisión de migrar? Sí, bueno, como te digo, mi abuela de verdad siempre estuvo, es más, mi abuela era del tipo de persona de las que hasta la universidad ella iba a preguntar cómo yo iba en las materias. Mi abuela siempre nos mantuvo a línea, pendiente, qué hacíamos, dónde estábamos. Obviamente era una doble responsabilidad porque éramos sus nietas y mi mamá nos dejó con ella, o sea. Y de verdad, al sol de hoy, yo tengo mucho que agradecerle a mi abuela y creo que hizo una excelente labor. Sin embargo, yo creo que, o sea, yo tengo un lema de vida que siempre que lo converso así con mucha gente, lo digo, pues, o sea, si yo hoy día estoy aquí en los Estados Unidos, mi segunda migración con mi familia, gracias a Dios unida, confiando en Dios, aferrada a Dios, sin mi mamá, que siempre es el pilar principal para una persona, para todo. Para todo ser humano, yo creo que es eso. Yo creo que por más arrogante que suene, nada me va a quedar pequeño en la vida. O sea, porque de verdad, o sea, no hay nada más difícil que crecer sin una mamá, que desarrollarse sin alguien que te apoye. Obviamente estaba mi abuela, pero a la final era una abuela. Y ella sí fue muy incondicional para con nosotros, pero obviamente tenía otros nietos, ¿me entiendes? Entonces, eso es bastante trascendental para la vida de alguien. Y yo digo que, bueno, si yo pude lograr tanto sin mi mamá, o sea, yo creo que no hay cosa todavía en la vida que con la ayuda y de la mano de Dios no pueda lograr. Sí, claro, porque ya viviste una de las experiencias, pienso yo, que más fuertes de la vida. Sí, y sin embargo, o sea, en ese interín te puedo decir, bueno, después que perdimos a mi mamá, a los años, nosotros quedamos con mi abuela y mi abuelo paterno. Mi abuelo también muere en la casa donde nosotros vivíamos con ellos y quien lo consigue es mi abuela. Le dio un infarto fulminante en la noche, lo consigue mi abuela. Mis hermanas y yo estábamos dentro de la casa, o sea, la desesperación, o sea, dos personas muy cercanas, muy allegadas, que formaban parte fundamental y pilar de nuestro crecimiento, ya no estaban. Entonces, o sea, fueron golpe tras golpe. Obviamente es un proceso de la vida, o sea, no somos mártires ni especiales por eso. Pero bueno, en fin, en ese proceso fuimos creciendo, fuimos estudiando, tanto yo como mis hermanas, nos graduamos. Efectivamente, yo conocí al que es ahora mi esposo, en ese momento era mi novio, íbamos a la universidad juntos. El amor de mi vida. Íbamos a la universidad, íbamos incluso a la escuela, porque yo a mi esposo lo conocí desde la escuela. Imagínate. Estudiábamos juntos desde la escuela. Sí o sí lo amarraste. Sí, entonces, íbamos juntos, compartíamos mucho, pero ¿qué pasa? Obviamente la situación en Venezuela, en esa época, o sea, yo trabajaba y estudiaba para aportar, pues, porque obviamente mis abuelos eran abuelos, eran personas mayores, no nos faltaba nada, mis abuelos se encargaron de darnos todo, pero obviamente uno siempre, y cuando te toca así tan pequeño, mi papá también nos ayudó mucho en esa parte, porque mi papá era mucho de darnos oportunidades. Mi papá, lo que nosotros le dijéramos, él siempre nos apoyaba, siempre. A veces discutía mucho mi abuela y mi papá porque decía, no estoy de acuerdo con esto. No les alcahuete. Exacto, le decía alcahuete, ese tipo de cosas, pero mi papá siempre nos apoyó, siempre. Yo le llegaba con cualquier cosa, cualquier locura, incluso hasta el sol de hoy. Yo cualquier cosa que pienso, cualquier proyecto, yo siempre llamo a mi papá, papi esto, y nadie más lo sabe, ni mi esposo, pero llamo a mi papá. Y él siempre tiene un consejo, un sabio consejo para darme, pues. Y yo creo que claro, también Dios ha ayudado mucho a que ciertas heridas sanen, porque obviamente mi papá, después que mi mamá muere, mi papá se vuelve a casar, no nos llevábamos, obviamente, madrastra, cuando dices el nombre ya tú sabes. Entonces no nos llevábamos muy bien, empezó la etapa de rebeldía. Pero obviamente yo te digo algo, sinceramente, no le tengo rencor a mi papá, de verdad. Al contrario, pues soy una de las que lo defiende.
Pues porque, queramos o no, él tenía que seguir con su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Él no podía estancarse porque, Claro. pues, uno, ya no la podías recuperar, ¿no? Y dos, pues, sí o sí tienes que dar ese Claro, paso. en ese momento no lo entendía. Ujú, claro, Ahora claro. que ya estoy grande, incluso lo respeto mucho más por eso, ¿me entiendes? Porque trato de mantener un margen de respeto con respecto a lo que yo pienso y a lo que él hace, ¿me entiendes? Porque, cada quien es dueño y libre de hacer lo que quiere. Pero bueno, en fin, en ese proceso, de verdad, con mi novio en ese momento, estudiamos. Yo me gradué de la universidad, te estoy diciendo que me gradué, ¿qué te digo? Un fin de semana, un sábado por decir algo. El siguiente sábado me casé y el siguiente sábado migré. O sea, todo fue así. Sí, todo fue súper rápido, pero fue por un tema de que, o sea, de verdad que ya en Venezuela estaba complicada la cosa. Como te digo, yo estudiaba y trabajaba de día, estudiaba de noche. Entonces, o sea, por lo menos, ¿qué te digo? 1 o 2 veces a la semana yo llegaba a mi casa asaltada. Entonces, ya las últimas 2 veces que me asaltaron, ya me resistía. Tú dijiste, no, yo soy más fuerte, yo puedo más que tú. Exacto, es que ya estaba molesta porque siempre era, o sea, me quitaban el teléfono, las llaves, el dinero. Entonces yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y la última vez que me asaltaron fue enfrente a uno de mis trabajos y fue con una pistola en la cabeza. No, Dios. Entonces en ese momento era mi novio, no nos habíamos casado, yo le decía, tenemos que hacer un plan B. Porque, o sea, yo no sé si la tercera la cuente, porque van 2 veces que yo me opongo, no me dejo. Entonces, no sé si la tercera, ¿qué vaya a pasar? Y de verdad que ya teníamos mucho miedo de andar en la calle. Mi esposo también trabajó con medios, entonces era complicado, era bastante complicado. No nos iba mal porque incluso teníamos una empresa de fotografía en Venezuela, trabajábamos en nuestro trabajo fijo, mi esposo era camarógrafo, incluso cuando emigramos, él era director técnico de un canal de televisión en Venezuela. Pero bueno, pues son decisiones que uno tiene que tomar y bueno, nos han traído hasta aquí, gracias a Dios, y bajo la voluntad de Dios también. Cuando llegaste a Chile, perdóname, cuando llegaste a Chile, llegaste y, o sea, migraste con tu esposo, y ¿cómo fue esos inicios como primera vez como migrante? Sí, bueno, como te decía, pues, gracias a Dios, todas las veces que hemos tomado decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida, siento, y los dos lo sentimos de hecho, que está bajo la voluntad de Dios. Es como el propósito de que lo hagamos, porque por más que se vean, o sea, siempre hemos visto así como que, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero está seguro, pero y nos falta esto, pero y nos falta aquello, pero y esto, y las cosas iban fluyendo. Nos pasó para migrar a Chile. No, claro, siempre hay miedos, ¿no? Siempre hay miedos, pero lo importante es hacerlo, pero con miedo, pero hacerlo. Exactamente. Y no solo el miedo, sino el hecho de que siempre vas a ver lo oscuro. Lo oscuro, como decía el domingo el pastor, a veces nos dejamos bloquear por la oscuridad y no nos enfocamos en la fe, no caminamos en fe y no dejamos que Dios obre como tiene que obrar cuando ya nos hizo una promesa. Entonces, si ya, o sea, no fue que yo me desperté un día y dije, voy a migrar a Chile. No, esto ya tenía un propósito que se fue gestando, que fue fluyendo solo. Y las cosas se fueron dando. Y efectivamente nosotros decidimos y llegamos a Chile, como te digo, así que de un mes para otro. Porque paradójicamente y graciosamente, todas las decisiones que hemos tomado han sido así, corriendo. De ya para allá. Así tal cual. O es ahora o nunca. Exacto. Entonces, claro, también un poco por tercos, porque siempre nos ponemos como que a pensar y repensar y recontrapensar, y Dios confírmame y recontraconfírmame, ¿no? Entonces, bueno, eso nos pasó. Llegamos a Chile, incluso antes de llegar a Chile, teníamos contacto con una amiga que estudió conmigo desde no sé desde qué tiempo estudió conmigo mi amiga, de escuela. No conocíamos de toda la vida. Y ella, vénganse, nosotros los ayudamos, ella y su esposo.
Y de verdad, llegamos a Chile y ellos nos abrieron las puertas de su casa, nos recibieron, vivimos con ellos unos meses, ayudaron a mi esposo a conseguir trabajo. De verdad que nos abrieron muchas puertas, nos ayudaron muchísimo a crecer como migrantes, porque aunque a ellos les tocó, ellos migraron 6 meses antes que nosotros, pero les tocó llevar un poco más de palo, como dicen por ahí, que el que llevamos nosotros, porque ya ellos nos recibían de otra manera, con brazos abiertos, y nos hicieron parte de su familia. Entonces fue bastante llevadera la migración a Chile en ese aspecto. Bueno, nos mudamos, ya hicimos nuestro ¿Qué fue lo más duro para ti tener que dejar a Venezuela en ese momento? Sí, yo creo que mi familia, porque de verdad que, o sea, amo mi país, obvio que lo amo, pero si tú me preguntas ahorita, hoy, ¿vuelves a Venezuela? Y te digo que no. Sí, claro. No me veo, la verdad. Entonces, yo creo que mi familia, incluso fue tanto así que yo a los 6 meses, 6, 7 meses, al año de haber llegado a Chile, ya yo tenía a toda mi familia y a toda la familia de mi esposo en Chile con nosotros. No. O sea, empezamos a trabajar y poco a poco nos fuimos llevando a mi papá, a mis hermanas. Incluso me llevé a mi cuñado, que es ahora mi cuñado, el esposo de mi hermana menor. Yo le digo a mi hermana menor, te tengo el boleto para que te vengas. Y ella me dice, no, pero todavía me falta un mes para graduarme, y esto y lo otro. Y yo, ajá, pero va. Si le damos mi boleto a Víctor es su esposo ahora. En ese momento eran novios. Okay. Y yo le dije, ¿estás segura? ¿Estás segura que quieres hacer eso? Y ella, sí, ¿qué tal? Así él trabaja. Y cuando ya yo llegue, ya él tiene algo y esto y lo otro. Y efectivamente, le pagamos el pasaje, o sea, le compramos el boleto a mi cuñado. Mi cuñado viajó con mi hermana, la del medio, y mi sobrina a Chile. Ellos llegaron, él de verdad que es una muy buena persona. O sea, yo lo dudé porque obviamente eran novios. Sí. Uno no sabe, después que estoy aquí, chao, me fui y no me acuerdo de ti. Entonces, pero no, él trabajó, consiguió su trabajo. Cuando mi hermana llegó a Chile con mi abuela, él le tenía apartamento, equipado con todo, tenía un trabajo fijo. Gracias a Dios. Y él, al sol de hoy, salió excelente. Esa fue la prueba. La mejor inversión. La mejor inversión y la prueba. Sí, sí. De que sí realmente era él. Sí. Entonces, bueno, ya al año nosotros teníamos, yo a toda mi familia y mi esposo, a su papá, a su mamá, sus hermanos los tenía también en Chile. No hay nada que ir a buscar en realidad. Exacto. Entonces, por eso, ya ahora entiendo por qué dices que si te dicen quieres volver a Venezuela, dirías que no, porque pues ya tienes tu familia en otro lugar, exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando estás en Chile, quedas embarazada, te conviertes en esa parte bonita de las mujeres, ¿no? Porque no lo romantizo, porque bien sabes tú que es muy duro, sí. Pero realmente para mí como mujer, pienso que no todas compartimos lo mismo, ¿no? Porque cada quien vive su experiencia diferente. Pero yo realmente pienso que es una etapa de las más bonitas de la vida como mujer. Entonces, te conviertes en mamá, un embarazo bonito, luego nace tu bebé y lastimosamente tu bebé nace sin signos vitales, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu parto? ¿Cómo fue esa parte de vivencia para ti, para tu esposo, para tu familia? Sí, bueno, yo después de, ¿qué? Como 3, no recuerdo exactamente, 3, 4 años ya en Chile, salgo embarazada. Bueno, fue en plena pandemia. Entra la pandemia, yo salgo embarazada. No lo esperaba, de verdad que no lo esperaba. Fue así como... Y bueno, sí, el embarazo fue muy lindo, todo fue súper bien. ¿Para qué te voy a decir? O sea, de verdad que yo no tuve absolutamente nada durante el embarazo. Pero ¿qué pasa? Cuando cumplió los 7 meses de embarazo, ya yo no podía con mi barriga. Mi bebé pesaba 2,6 kilos y medía 75 centímetros. Yo mido 1,45 apurada. Entonces mi barriga era muy grande, ya yo no podía con la barriga, de verdad. Y el día que cumple los 7 meses, ese día rompo fuente. Se me adelanta el parto, mi esposo me lleva a la clínica, acotando el chiste que cuando vamos camino a la clínica no tenemos gasolina, tuvimos que parar en la bomba.
De por Dios. etcétera. Entonces, bueno, sí. Me llevan a la clínica, llegamos a la clínica. Obviamente, ese día cumplía los 7 meses, el bebé no tenía los pulmones maduros. No. Me ponen la inyección para madurar los pulmones y la doctora me dice, tenemos que esperar hasta las 8 de la noche. Llegué a las 8 de la mañana, teníamos que esperar hasta las 8 de la noche para que el medicamento hiciera medianamente el efecto y poder que naciera el niño. Bueno, yo empiezo mi trabajo, en ese momento estaba conmigo, recuerdo perfecto, estaban mis suegros, pero mis suegros en ese momento estaban y no estaban porque el mes anterior, mi parto fue para el mes de marzo y en el mes de febrero a mi suegro le había dado una ACV. Mi suegro todavía estaba convaleciente y ellos estaban así como... Fue complicado. Quien estaba conmigo ahí era mi amiga, la que nos recibió en Chile, que es ahora la madrina de mi bebé. Ella y su esposo apoyándonos, estaba mi esposo. Y ella entró conmigo a la sala. Yo creo que yo la dejé traumatizada porque ella dice que ella ahorita le tiene pánico a tener un hijo, pero fue por lo que ella vivió conmigo. O sea, ella estuvo ahí conmigo y vio todo el proceso que yo pasé. Ella me agarraba la mano y me contaba las contracciones. Ay, y me decía, ¿te duele? ¿Te duele? Y yo sí. Y yo lloraba y me decía, pero respira. Y me contaba. Y yo no conté. Y le decía, Ay, me desesperaba. Cuando más cuentan, siento que no. Entonces entraba la matrona, en Chile le dicen matronas, es como el asistente de partera? parto. Ah, ok. Entonces entraba y me decía, te voy a poner la anestesia. Y tenía otra amiga que me llamaba y me decía, no dejes que te pongan la anestesia porque se te sale el bebé y no te vas a dar cuenta. Y hay que esperar hasta las 8 de la noche. Y yo, no me voy a poner anestesia. Y venía mi amiga y me decía, pero ¿estáis segura? Y yo no aguantaba el dolor, estaba dilatando. Claro, y mi claro. amiga, pero ¿estáis segura? Y yo, no dejéis que me la ponga. Le decía yo, no dejéis que me la ponga. O sea, fue una locura. Yo creo que yo la dejé traumatizada a ella. De verdad, Sí, con sí, todo porque eso. ya está para darte Sí. un sobrino a ti, no lo ha hecho. Sí. Entonces, de verdad que fue duro, pero aguanté hasta las 8 de la noche. El bebé nace. Cuando el bebé nace, nace sin signos vitales. Lo reaniman, porque obviamente cuando... Y en ese momento pudiste estar consciente de que tu Sí, bebé había claro, nacido. porque fue parto. Fue parto Ok, natural. ok. Me hicieron... No, lo pregunto, porque tú sabes que hay mujeres que dicen, sí, ajá, di a luz, pero no estuve consciente No, en sí, el sí, momento. incluso, mira, ¿qué pasa? A mí me ponen la anestesia cuando estoy en posparto, me ponen raquidia, no entendí por qué me la colocaron. Me la colocan y me llevan a la sala de parto. Cuando yo estoy en sala de parto, que ya el bebé está en trabajo de parto, me hacen forceps porque era muy grande y yo no podía salir. Cuando me hacen el forceps, yo pierdo la anestesia. Ay, Dios. Y empecé a pegar gritos porque sentía todo el dolor. Y el forceps te están rompiendo. Entonces el doctor para el trabajo de parto, me sientan y me vuelven a colocar anestesia. Entonces en ese proceso el bebé estaba en trabajo de parto. Esa presión que produjo en su cabeza, porque ya su cabeza estaba casi afuera, le produjo una hemorragia cerebral. Ay, Dios. Entonces, bueno, el bebé nace sin signos vitales, lo reaniman. El doctor lo saca y me lo pone encima, pero cuando ve que no hace reacciona. nada, no reacciona, con la misma me lo quita. Cuando él me lo quita y yo veo la reacción de todos, mi esposo, todo, yo empiezo a gritar, me voy de para atrás, buscaba, y mi esposo, quédate tranquila. Incluso fue algo súper... Es algo que uno no puede medir en ese momento. Sí, el pediatra que estaba allí se acostó a mi lado en la camilla. Se acostó a un ladito y me hacía así en la cabeza y me decía, mamá, tranquila, que estamos trabajando, quédate tranquila que necesitamos terminar contigo. Y yo así como, o sea, bueno, mi esposo se fue, en eso está mi amiga afuera y ella se va con el bebé, o sea, ella no lo dejó nunca. Ella y mi esposo se fueron con el bebé para donde se lo llevaban y andaban atrás de las enfermeras viendo qué pasaba. Él iba todo entubado, lo logran reanimar, pero de una vez lo entuban, lo meten a una UCI. Yo quedé ahí, bueno, yo perdí mi anestesia. Yo le decía al doctor, yo necesito moverme, yo necesito ir a ver qué pasó con mi hijo. Y yo pegaba gritos, llamaba a mi familia, porque como estábamos en pandemia, yo di a luz con mi esposo, mi amiga y mis suegros que estaban en la sala de espera. Ni estaban ni mis hermanas, ni mi papá, ni mi abuela, porque estábamos en pandemia y ellos vivían a 6 horas de donde vivía yo. No, era demasiado complicado. No podían viajar. Entonces, bueno,
de verdad que todo, y como todo fue tan rápido, entonces bueno, pasa eso, el bebé se lo llevan a la UCI, yo le pido al doctor estar lo máximo que se pueda dentro de la clínica, me dejan lo máximo, el día que me dan de alta, me dan la noticia que el bebé tiene una hemorragia cerebral, grado 3, que es bastante elevada, que el bebé podría quedar con hidrocefalia, cuadraplégico, que podría tener muchos diagnósticos desfavorables. Incluso hay una serie en Netflix que se llama Los dos hemisferios de Lucas, que la mamá le dio un infarto, no recuerdo bien, pero ese es el mismo caso, tal cual. El diagnóstico de Lucas era el diagnóstico de mi hijo, de Ian. Tal cual. O sea, cuadraplégico. Tal cual. Es más, ese era el diagnóstico que así, según los médicos, iba a quedar mi hijo. Cuando a mí me dan ese diagnóstico, a mí y a mi esposo, nosotros obviamente estábamos en shock. ¿A quién se lo dieron primero? A los dos, estábamos juntos, Okay. estábamos juntos. Ya nos estábamos despidiendo del bebé porque, como te digo, ese día me dieron de alta y ya nos íbamos. Quedamos en shock. Incluso te puedo decir que nos fuimos. Salimos de la clínica y de la clínica a mi casa habían como 30 minutos y ese era un silencio que daba miedo. Es de esos silencios que tú dices de ultratumba. Sí, sí, sí. En el carro. Llegamos a la casa y fue algo súper raro porque llegamos a la casa. ¿Y en ese momento ustedes compartieron con alguien esa noticia? Nada. ¿Tu amiga? Mira, ¿Nadie? nosotros llegamos a la casa y yo llegué y yo me puse a hacer unas arepas, mi esposo se metió a bañar, hice las arepas, comimos, nos sentamos. Entonces hubo un momento que nos miramos y ya ahí no podíamos más. Y ahí sí rompimos, pues. No. Nos quebrantamos y dijimos, él me dijo, como te digo, yo me crié en el Evangelio, mi esposo me agarró las manos y me dijo, vamos a pedirle a Dios. Nos arrodillamos en la sala de la casa y empezamos a pedirle a Dios. Empezamos a orar por nuestro hijo. Y cuando terminamos de orar, yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy la madre de ese niño. Y lo que yo decrete con mi boca, eso será hecho. Yo no voy a decir, de mi boca no va a salir nunca ese diagnóstico médico para mi hijo. Yo no se lo voy a decir a nadie. Y aparte de eso, que como te dije anteriormente, mi suegro acababa de salir de una ACV el mes anterior de que naciera el bebé. Mi suegra andaba atormentadísima por la situación. Mi abuela es una persona mayor, mi abuela ahorita tiene 80 y tanto. Mi papá también sufre de tensiones. O sea, yo le decía, decirle esto a alguien es provocar otra desgracia. Uh-huh. Entonces es mejor pero mantener la calma y dejarlo entre nosotros. Okay. Y lo otro era que yo le decía, yo no lo voy a confesar, yo no lo voy a declarar. Porque lo que sales por tu boca es lo que eso lo estás será afirmando, hecho. ¿no? Exactamente, yo le decía, yo como madre tengo el poder de decretarle a mi hijo vida o muerte, uh-huh, éxito o fracaso. Y de mi boca no va a salir ese diagnóstico para mi hijo no tiene eso. Yeah. Y de verdad, fue duro porque fueron meses donde nosotros no le decíamos nada a nadie, el proceso, los exámenes, y para allá, y para acá. ¿Cuánto tiempo después de él entrar a UCI le dieron de alta? 17 días estuvo. Wow. Incluso por esos 17 días a mi esposo le echaron del trabajo. Cuando el bebé lo dan de alta, a él lo echan del trabajo. Porque él se tenía que incorporar porque en Chile te dan 5 días de fuero por nacimiento del hijo. Él tomó sus 5 días, pero obviamente él estaba estresado porque la UCI allá en Chile la abrían a las 6 de la mañana y yo a las 5:30 ya estaba afuera esperando que abrieran. Y cerraban a las 8 y hasta las 8:10 yo estaba ahí como que esperando que me sacaran a rastra. Incluso la madrina del bebé, mi amiga, ella fue también un apoyo muy importante porque cuando estuvimos allí en esa clínica, yo podía entrar a UCI, estábamos en plena pandemia. No podía ver nadie en los hospitales. Yo entraba a UCI, solamente permitían a una sola persona, o la mamá o el papá. Obviamente mi esposo se iba a trabajar, yo entraba y ella se quedaba en el pasillo. Todo el día esperando, acompañándome a ver si yo le daba alguna información, lo que fuera. O venía con comida, venía a comer, ¿qué necesitáis? Ella siempre estuvo ahí esperando.
Y obviamente por eso se ganó el puesto de madrina, pues porque de verdad que fue súper incondicional con el bebé. Y bueno, cuando nos dan el diagnóstico, pasan los días, le empiezan a hacer exámenes, le empiezan a hacer estudios, y sabes que es complicado, que es duro para una madre sentir la muerte. Porque la sentí, muchas veces la sentí en la UCI. O sea, tú llegabas y sentías, ¿qué sentías en ese momento? Un ¿Te rodeaba escalofrío, o qué sí, era? sí. Y me tocó en varias oportunidades aferrarme a la incubadora de mi hijo y empezar a reprender espíritu de muerte y a protegerlo y que Dios lo cubriera con su sangre, porque se sentía el espíritu de muerte. Y en ese momento, o sea, es lo más increíble, parecía una película, porque en ese momento fallecía algún niño. O sea, era increíble. Yo decía, Dios mío, esto es una película de terror. Porque, o sea, a veces uno dice, no, son cosas que uno se imagina, o eso está en la imaginación. Pero no, o sea, yo lo viví, nadie me lo contó. O sea, me tocaba arrodillarme, abrazar la incubadora y empezarle a pedir a Dios y reprender espíritu de muerte, reprender y ver cómo otros niños morían. O sea, era complejo, era duro. Y aparte de eso, todos los exámenes que le hacían, recuerdo que una vez me lo llevaron a hacerle una tomografía, tenía 4 días de nacido. Era una cosita aparte de 7 meses. Mentira, no, tenía como 10 días, porque ya eso fue ya al final, porque ahí ya lo podían sacar de la incubadora, porque ya los pulmones estaban bien. Un poquito maduros. Pero todavía estaban esperando el proceso de la hemorragia y todas las patologías, porque obviamente nació de 7 meses, todo su cuerpo estaba incompleto. Entonces, obviamente eso generaba otro tipo de consecuencias, pues. Y recuerdo que le fueron a hacer una resonancia y lo sedaron. Y yo recuerdo cómo me lo pusieron en los brazos, como un muerto, desmayado. Y después entregárselo al doctor y ver que de ese proceso, el día anterior, un niño salió muerto porque no resistió la anestesia, también prematuro. O sea, de verdad que fue muy duro porque sientes como la muerte está ahí, es como acechando, como esperando. Y de verdad que ahí lo único que te toca es aferrarte a Dios y tener la fe, pero que mueva 1000 montañas. Que lo vimos en esta etapa, ¿no? Tan dura, de que realmente lo que tú acabas de decir, Dios, la fe mueve montañas, y cuando tienes a Dios presente, todo se hará posible, ¿no? Sí. Entonces, entre la ciencia y entre la fe de Dios que tú tuviste con tu esposo, con tu familia, bueno, no sabían, pero pues no sabían lo que estaba sucediendo, la magnitud de la carga, del problema, del desespero que tenías junto con tu esposo, pero la ciencia, la fe en Dios hicieron que esta etapa saliera victoriosa, porque pues hoy en día tiene 5 años y es un niño hablador, habla hasta por los oídos, te cuenta historias, o sea, y es un niño que gracias a Dios no le hace falta absolutamente nada, porque lo conozco. Inteligente, hablador, no le hace falta una manito, no le hace falta nada, no tiene complicaciones de ningún tipo. Sí, efectivamente, eso es lo que decían los doctores, que él podía quedar con muchas complicaciones, cuadraplégico, con hidrocefalia, le daban muchos diagnósticos, pero la verdad, bueno, ya finalizando los días, nosotros nos pusimos ansiosos, porque veíamos que los llevaban otra vez exámenes, más exámenes, y esto, y allí, y acá. Yo le decía, pero Raúl, ¿qué pasa? Raúl era el enfermero de cabecera de Ian en la clínica. Yo le decía, pero ¿qué pasa? Porque yo también recuerdo que en las madrugadas yo me paraba de pronto a las 3 de la mañana, o sea, las pocas veces que podía dormir, me despertaba y llamaba. Y Raúl, mamá, duerma tranquila, descanse, el bebé está bien. Porque obviamente él estaba muy prematuro y él podía tener una muerte de cuna, podían pasar muchas cosas. Entonces, o sea, yo siempre quería estar como al tanto de todo.
Entonces yo lo llamaba y le decía a Raúl, ¿qué pasa? ¿Por qué le están haciendo tantos exámenes otra vez? ¿Por qué esto? Si ya le hicieron una resonancia, si ya le hicieron tomografía, ya le hicieron electromiografía, electrocardiograma. Yo me aprendí los nombres de todo. ¿Por qué le siguen haciendo esto? ¿Qué pasa? Bueno, a los días Raúl me dice... Te volviste una auxiliar de enfermería. Sí, es que, o sea, total. Y Raúl me dice, claro, a todas estas yo sabía la profundidad y la gravedad, porque en Venezuela, cuando yo, antes de emigrar, antes de graduarme, yo trabajé en la clínica Basas, trabajé como 3 años en una clínica, yo leía diagnósticos médicos, sabía, ¿me entiendes? Más o menos tenía conocimiento, porque trabajé mucho tiempo con una clínica y trabajaba en la parte administrativa, o sea, yo leía diagnósticos médicos, qué podía aprobar un seguro, qué no podía aprobar, qué patología procedía y qué patología no procedía. Entonces, ya yo sabía leer un examen médico que decía que un cliente tenía cáncer, que un cliente tenía ciertos valores altos, ¿me entiendes? Entonces, ya yo cuando veía los exámenes, yo temblaba. Yo decía como que no quiero saber qué significa eso. Si leerlo o no leerlo. Exacto. Entonces me parecía extraño que ya todos esos exámenes se los habían hecho y que otra vez a cortos días se los estaban haciendo. Raúl nos llama y nos dice, oigan, miren, lo que pasa es que le están haciendo todos estos exámenes al niño. Porque le van a dar de alta. Porque no conseguimos la hemorragia. No conseguimos el diagnóstico inicial. Y te puedo decir, incluso en mi Instagram, yo tengo la publicación de la hoja que me dieron con el diagnóstico inicial y el diagnóstico final, cuando me lo dan de alta, a los 17 días. No se consiguió hemorragia. Claro, era una opción que la doctora me dio. La doctora dijo, aquí pueden pasar 2 cosas. O él queda con todas estas condiciones, o esa hemorragia se puede reabsorber. Pero hay que ver qué pasa. Oh. Y la hemorragia en menos de 5 días, que eso es lo que también les sorprende a ellos, la hemorragia se reabsorbió. No encontraban rastros por ningún lado. Ay, qué bendición. Entonces todo eso fue como en el día 15, 16 por ahí. El día 17 nosotros llegamos a una visita normal, común, y el doctor dice, no, ustedes se llevan a su muchacho. Cuando la fe mueve montañas, realmente nos damos cuenta de que cuando depositamos la fe en Dios, sí se logra y podemos salir victoriosos, ¿no? Te llevas tu hijo a tu casa, le dan de alta, inicias a disfrutar de esa maternidad, claro, con cuidados, obviamente, sí, por la pandemia, porque el bebé es un caso especial, pero aún así no dejaste de disfrutar la maternidad, ¿no? Cuéntame cuéntanos más bien, ¿cómo te fue en Chile? Ya, aparte de pasar por esa experiencia tan dura, ¿cómo te fue en Chile? Bueno, después que, nos entregan el bebé, todo fue bien, la verdad. O sea, sí hubo procesos, como tú dices, de mucho cuidado, de mucha prevención, precaución. Incluso había días donde mi esposo no podía ni llegar a la casa porque él seguía trabajando y había gente que se contagiaba de COVID y hasta que él no me diera un positivo yo no lo dejaba llegar a la casa. Me tocaba a mí lidiar sola con el niño. Pero de ahí en adelante de verdad que todo fue mucho más llevadero. Y bueno, ahí las cosas fueron mejorando de a poco, nos pusimos en un negocio. Yo obviamente no pude volver a trabajar porque sentía miedo de dejar al niño con cualquier otra persona o cualquier cosa, o sea, de verdad que tenía mucho miedo. Desde ahí y 5 años después. Exacto, sí. Entonces, yo monté un negocio, mi esposo siguió trabajando, pasaron los meses, incluso mi familia llegó a conocer al bebé cuando tenía 6 meses. Y fue en ese mismo tiempo cuando decidí ya contarle a mi hermana, la menor, el diagnóstico terrible que nos había dado el doctor y ella casi muere. Porque ahí fue cuando... ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué ahí te fue pasa? cuando finalmente yo decidí romper el silencio y contarlo más como un testimonio que como... O sea, esto pasó y miren esto. Pero era más como un testimonio para que vean todo lo que Dios hizo mientras nosotros estuvimos allí. Y bueno, en fin, nos mudamos, nos iba súper bien, de verdad que sí, yo monté mi negocio, pero con el pasar del tiempo, obviamente, bueno, como está ahorita la situación también, los venezolanos sí, hay mucha gente que ha causado mucho conflicto en diferentes lugares, pero hay mucha más gente
que es también la son buena, buenos. que es la buena. Pero obviamente Chile no fue la sección donde empezaron a suceder problemas, a suceder conflictos. Y el tema de... ¿Sentías racismo? En Chile hay mucho racismo, mucho. Mucho, la gente es muy xenofóbica, pero hay muchísima gente buena también. Gracias a Dios, yo te puedo decir con toda confianza que Dios puso más gente buena que gente mala, pero obviamente uno lo ve, y más cuando estás allá adentro. Y no dejas de sentirlo igual. Exacto, pero a nosotros Dios nos puso mucha gente buena. Yo tengo demasiados chilenos que te puedo dar una lista aquí grandísima que decirte que, o sea, que los adoro, que son amigos, que fueron súper importantes, y te estoy hablando de que no era cualquier chileno, te estoy hablando de los jefes de mi esposo. Llegamos a un nivel de que se convirtieron en amigos, ¿me entiendes? Entonces, sí hay mucha gente muy buena, pero obviamente, o sea, como todo, hay venezolanos buenos, hay venezolanos malos, hay chilenos buenos, hay chilenos malos, y en todo el mundo, malos, exacto, buenos, en todo el mundo está ese tipo de gente, pero sí se siente, y aparte del tema burocrático de los documentos, todo eso, entonces todo eso nos llevó como que a repensar de nuevo, porque a pesar de que teníamos, nos iba bien, teníamos buena estabilidad allí, estábamos como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver cómo hacemos, porque ya íbamos casi para 10 años, 9 años, 10 años en Chile, y no lográbamos una residencia definitiva. Okay. Con un hijo chileno, pagando impuestos, con una empresa. Entonces ya estábamos como que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Fueron muchas cosas que sucedieron, pues entonces nos llevaron a tomar... En una de ellas, hemos hablado anteriormente, y una de ellas fue una señal, ¿no? Un empujoncito que te puso, como fue el incendio que inicialmente creíamos se creyó que era en tu casa, ¿no? Sí. Esa experiencia, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llamó? ¿Dónde estabas tú? Porque estabas de lo más tranquila, de lo más relajada, pasándola como lo acabas de decir anteriormente, con uno de tus jefes, del jefe de tu esposo, pasándola en plan amigos. ¿Cómo te enteraste tú en ese momento de que tu casa estaba en incendio? Bueno, eso fue súper loco. Nosotros cuando, no sé en qué año fue, la verdad no recuerdo bien en qué año fue, pero nosotros en Chile decidimos solicitar la visa americana. Okay. Cuando nos vimos como que repensando a ver qué hacer. Incluso el bebé ni siquiera había nacido cuando mi esposo y yo solicitamos la visa americana. Okay. Se mete la pandemia, yo salgo embarazada, extienden 2 años más la reapertura de la embajada. El 23 de diciembre del 2023 nos llaman a la cita de la embajada de Estados Unidos para la solicitud de la visa. Ya el bebé había nacido. Y bueno, nosotros fuimos, pero fuimos más que como por bueno, cumplir. Vamos, ya lo pagamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos la nieguen. Fuimos de verdad con 0 expectativas, 0 fe de nada, porque ya había pasado mucho tiempo. Bueno, sin embargo, fuimos, nos presentamos, apenas llegamos, su visa ha sido aprobada. Nos aprueban la visa americana y nosotros así empezamos como que a idear planes. En ese momento, la madrina del bebé ya estaba aquí en los Estados Unidos. Ellos se habían venido, creo que 2 años antes. Ella migró primero. Ellos migraron y estaban con la cosa, vengan. Nosotros estábamos esperando esto a ver si podíamos venir a visitarlos. Okay. Siempre hemos sido muy cercanos, entonces, bueno, queríamos aprovechar la oportunidad. Nos aprueban la visa, nosotros los llamamos, oye, todos nos emocionamos y empezamos a hacer planes. Nos vamos definitivo, vamos de vacaciones, visitamos, vemos y luego decidimos qué hacemos y esto. Pero íbamos para adelante y para atrás, Porque pues no se habían decidido, ¿no? Exacto. Bueno, sucede eso. Ese mismo año empezamos como que a ver opciones para viajar, pero de visita. Entonces estábamos que sí, que no. Y se fueron dando, o sea, es impresionante, pero como te digo, desde que yo salí de Venezuela, cada vez que tomo decisiones han sido así, como que dale, corre. Con miedo, pero lo haces. Exacto, y todo fluye. Entonces no es como un capricho, es como que Dios tiene un propósito para eso, porque para que las cosas se den,
solas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, nos dan la visa, nosotros empezamos a tomar decisiones, a pensar qué hacer, esto, lo otro. El jefe de mi esposo nos invita a él compró un terreno como una finca y nos invita a conocerla, nos dice vengan para que la conozcan, para que pasemos un fin de semana, y nos fuimos con los dos jefes de mi esposo y su familia, que éramos muy cercanos, de esos chilenos que te estoy diciendo que de verdad nos los trajimos en el corazón, nos los trajimos en el corazón, y hasta el sol de hoy, esporádicamente, pero igual cómo están, cómo va todo, adoran a Ian, ellos también tienen un niño, bueno, en fin, fuimos al lugar, estábamos allí compartiendo, celebrando, no sé qué. El sábado en la mañana nos levantamos y está la esposa, doña Nelly, la esposa de don Ricardo, uno de los dos son chilenos, está sentada a lo mío, estábamos desayunando y yo le digo, ay, mire, me meto en el grupo del WhatsApp del condominio donde yo vivo y le digo, ay, mire, doña Nelly, se está quemando una casa cerca de mi casa. Ay, Dios, qué pobre gente, que esto, que lo otro. Acto seguido, me llama el dueño de la casa donde yo vivo arrendada. Me dice, hola, Jiré, mira, me dice la vecina que la casa se está quemando. Y yo, no, mi casa no es. Y ya yo vi el video que pasaron y esa no es mi casa. No, pero ¿estás segura? Y yo, no, y aparte que en mi casa está mi papá, porque nosotros nos fuimos, pero dejamos a mi papá en la casa. Bueno, yo empiezo a llamar a mi papá y mi papá no me contesta. Y yo llamo y no me contesta Y yo, pero bueno, le digo a mi esposo, Carlos, métete en las cámaras a ver qué pasa, porque teníamos cámaras en el patio, en el frente. Cuando mi esposo se mete en las cámaras, vemos el fuego. Y nosotros, ay, Dios de la vida, ¿qué es esto? A mí me dio una crisis, un ataque, yo empecé a llorar, no paraba de llorar. Ellos en la desesperación de vernos, de todo lo que estaba pasando, que mi papá no me contestaba, no sabía dónde estaba mi papá, estoy viendo el fuego. Ellos recogieron como pudieron todo, tiraron todos en las camionetas y arrancamos. Estábamos a 1:20 de Santiago. Dios. Y yo creo que es el tiempo más largo. O sea, es una hora. Y la hora entera yo iba a llorar. Y yo desesperada. Ellos trataban de calmarme. El bebé preguntaba qué pasaba. Horrible. Bueno, en fin, llegamos a la casa cuando yo veo... mentira, mi papá me contesta. Finalmente me dice, sí, mami, ¿qué tal? Yo estoy aquí con los vecinos, estamos echando agua, con la manguera, con baldes. Y yo más desesperada todavía. Me llaman mis hermanas que vivían en el sur de Chile. Mis hermanas viven en Los Ángeles, en el sur de Chile. Y me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué papi? ¿Qué esto? Mis hermanas se montaron en su carro y arrancaron a Santiago. Yo vivía en Santiago y yo vivía en el sur. 6 horas de viaje. Obviamente todos estábamos estresados por mi papá. Mi papá es una persona hipertensa, una persona mayor. Le tocó corretear con agua. Bueno, llegué. Cuando yo llegué, que yo vi a mi papá, yo caí arrodillada. Empecé a llorar. La casa estaba toda, o sea, todo el frente, todo quemado. Pero inicialmente fue esa principal. No, el incendio inicial fue en la casa de atrás. Pero la casa de atrás fue mucho que quedó en pérdida total la casa. Y obviamente me agarró a mí todo lo que fue el garaje, el patio, el estacionamiento, todo. Entonces se quemó toda la estructura. Gracias a Dios, a mí no se me quemó nada. Absolutamente nada. Claro, en ese proceso, obviamente nosotros estábamos pidiéndole a Dios que nos dijera qué teníamos que hacer. Que nos diera una señal, que nos dijera qué hacíamos, pues, Dios mío, con respecto a Estados Unidos. Te pasaste, Dios. Entonces, en ese momento, cuando llegamos a la casa, que vemos a don Ricardo, yo te voy a decir algo, una de las personas más ateas que yo he conocido en mi vida es ese señor. Él es militar, es chileno. Los chilenos muy ateos, pero ese señor es demasiado ateo. Y me sorprendió las palabras que me dijo cuando llegamos a la casa, porque él ya le habíamos comentado, pues. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Y él entró a la casa y me dijo, si estaban esperando una señal para saber qué tienen que hacer, creo que los están echando a patadas de Chile. Pues claro. Y efectivamente así fue, porque empezaron los conflictos con el dueño de la casa, complicaciones. Obviamente estaba pagando una casa que costaba muy costosa y no podía salir de dentro de la casa porque todo afuera se estaba cayendo por el incendio. Entonces tenía que atender a los de los peritos, tenía que atender a la gente que venía a la reconstrucción. Fue complicado y de verdad yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto más.
Te estoy hablando que el incendio fue como el 20 y tanto de marzo. Marzo ha sido un mes trascendental para mi vida, ahora que lo analizo, porque el nacimiento del bebé, el nacimiento de Ian, la complicación, el incendio y bueno, ahora lo que sucedió acá en Estados Unidos. O sea, marzo ha sido un mes de propósito para mi vida. Retador. Sí. Entonces, bueno, eso fue como el 20 y tanto de marzo. Fue tan removido todo lo que nos pasó y dejándote dicho que nosotros estábamos tomando decisiones y haciendo planes. Yo tenía el pasaporte vencido, mi esposo tenía el pasaporte vencido. Dijimos, bueno, vamos a Venezuela a renovarnos el pasaporte. Ian, para entrar a Venezuela necesitaba una visa, no teníamos esa visa. O sea, todo. Eso fue el 20 y tanto de marzo. Y ya el 2 de julio, hoy, el 2 de julio ya nosotros estábamos en Estados Unidos. Todo fue súper rápido. Hoy, hace 2 años. 2 años. Y el día de hoy, hace 2 años, llegaste a Estados Unidos con tu familia, con el apoyo de tu mejor amiga, como lo fue en Chile, ¿no? También. Después de 2 años, te conviertes en una mujer poderosa, en una mujer empresaria, porque tienes tu propia compañía a raíz de mira todo lo que has pasado con sola, con tu familia, con tu hijo, con tu papá. Te volviste una mujer empresaria llena de poder y por eso te agradezco realmente que me hayas contado y que nos hayas contado, por supuesto, tu historia, que realmente es de mucha inspiración, porque como lo dice el podcast, ¿no? Voces que inspiran, y para mí, para muchas personas, eres una voz que inspira, porque a raíz de tantas situaciones que tuviste que vivir, ahora estás aquí en Estados Unidos también, claro, viviendo esta experiencia que es un poco dura también para todos los migrantes, pero es un sueño, ¿no? Como lo dice también el sueño americano, para quienes lo sabemos vivir y sobrellevar. Porque gracias a eso hoy te convertiste en una mujer empresaria con su propia compañía, manejas tus tiempos y muy valioso porque puedes estar con tu hijo 24/7, ¿no? Entonces, Jiret, ¿cuál sería esa voz, ese mensaje que puede inspirar a más mujeres como tú, por supuesto, una mujer migrante, luchadora, mamá, empresaria, y vivir todo este proceso? Bueno, yo creo que lo más importante que uno siempre debe tener presente es a Dios. A Dios, porque todo obra para bien. Aunque a veces tengamos puestos los lentes de sol y no veamos luz por ningún lado, siempre la fe nos va a llevar un paso más adelante. Siempre estar aferrados a Dios nos va a llevar un paso más adelante y tener siempre presente, yo creo que eso ha marcado mucho mi vida, tener siempre presente que todo obra para bien. Todo en esta vida tiene un propósito y Dios nunca nos va a dar algo que no podamos superar. O cuando Dios te sacude y te mueve, no es porque quiere incomodarte. O bueno, sí quiere incomodarte, pero bien, para que busques otras opciones que están ahí, pero no las vemos. Entonces, yo creo que eso ha sido todo el proceso de lo que ha sido mi vida. Yo siempre, claro, también porque una vez es terco, uno siempre quiere seguir ahí porque aquí estoy cómodo, pero a veces en la incomodidad es donde podemos encontrar cosas mejores y Dios está claro de eso. Entonces, mientras nosotros tengamos una fe firme, una fe clara y estemos aferrados y pongamos nuestra vida siempre en las manos de Dios, todo va a ir fluyendo, va fluyendo solo, porque fíjate, como te lo dije, o sea, me pasaron muchas cosas que yo ahora me siento a pensar y yo digo, ¿cómo yo logré todo esto con tantas cosas en el camino? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, aferrarse a Dios, tener mucha fe, siempre mucha fe, y apoyarse en la familia, en los de uno, siempre. Bueno, como lo ha hecho Jiret con su historia de inspiración, es mantener la fe puesta siempre y este es su gran mensaje de historia de vida aquí en Voces que Inspiran. Esto fue un nuevo episodio de Voces que Inspiran, así que muchas gracias, Jiret, por tu tiempo y cuéntanos de tus redes sociales, donde te pueden encontrar por si
alguna persona quiere hacer un envío, cuéntanos rapidito de qué trata tu compañía y tus redes sociales. Bueno, yo tengo una empresa, un agente autorizado de envío, soy agente autorizado de Tealca, el único acá en Atlanta, envíos para Venezuela, y también cuento con envíos para Latinoamérica con a tiempo cargo. Estoy ubicada en el Centro Comercial Plaza Las Américas, ahí está nuestra suite, la suite de 6, ahí recibo todas las encomiendas, las cargas. Hacemos envíos para Venezuela, como dije anteriormente, Latinoamérica, varios países de Latinoamérica. Pueden seguirnos por @rojashipping y allí pueden consultar toda la información que necesiten con respecto a los envíos, o dirigirse directamente a nuestra oficina en Plaza Las Américas y ahí les vamos a informar sobre los precios y las promociones que tenemos. Jiret, muchas gracias por tu tiempo, como lo dije anteriormente, por compartir esta historia llena de inspiración. Realmente muy, muy agradecida contigo porque sé que podemos inspirar a muchas más personas. Sin nada más que decir, Jiret, muchas gracias por tu tiempo. Como anteriormente lo dije, tu historia es de inspiración, de que podemos inspirar a muchas mujeres, a muchas personas migrantes, que por más difícil que sea la etapa, siempre va a venir la calma, ¿no? Después de cada tormenta viene la calma. Esto fue un nuevo episodio de Voces que Inspiran. No olviden suscribirse al canal de YouTube como Voces que Inspiran y seguirnos en nuestras redes sociales como @Voces que Inspiran. Este episodio fue producido por Atlanta Social Media. Nos vemos en un próximo episodio.